Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gustavo y el objetivo de esta cápsula de investigación es acerca sobre la investigación de diseño como una metodología para investigaciones de posgrado y de equipos de investigación. Ahí están mis datos profesionales por quien guste conocer más quién soy yo. Este, bueno, el objetivo de esta presentación es primero presentar los conceptos principales de la metodología llamada investigación de diseño que, bueno, como dice ahí, es una metodología, también tiene otros nombres, como experimentos de diseño o algunos otros nombres. Básicamente, es una metodología que fue pensada para interferir o para innovar en escenarios reales en términos de investigación educativa. Hoy en particular voy a hablar en el campo de matemática educativa. También presentar algún detalle, un ejemplo acerca de investigaciones basadas en diseño. Voy a tomar el ejemplo el día de hoy de la investigación de diseño de aula para el aprendizaje de un concepto matemático o de un tema matemático. Y bueno, de manera transversal durante la charla, el objetivo será presentar algunas ideas de cómo esta metodología se puede integrar en las investigaciones de posgrado y de equipos de investigación. Bueno, esta metodología me ha llamado mucho la atención por varias razones. La primera, porque, como les decía, trata de innovar en escenarios reales o auténticos, cosas de enseñanza, aprendizaje de las matemáticas. Y la otra es que permite coordinar trabajos de equipos de investigación, algo que es muy de mi vida cotidiana como investigador y maestro de posgrado en matemática educativa. Bueno, los conceptos fundamentales, bueno, el nombre, pues, que está basada en diseño. El objetivo de la investigación basada en diseño es diseñar eh, productos o procesos. Voy a leer un poco lo que dice aquí. La investigación basada en diseño es un enfoque formativo de investigación en el que un producto o proceso o herramienta se concibe, diseña, desarrolla, refina a través de ciclos de ejecución, observación, análisis, rediseño y con retroalimentación sistemática de los usuarios finales. Bueno, un poco lo que di que esa frase es un enfoque formativo, quiere decir que constantemente está en proceso de retroalimentación sistemática, en este caso con los usuarios finales, un producto o un proceso. En nuestro campo, en el campo educativo, tales herramientas pueden incluir métodos de enseñanza innovador, o materiales, programas de desarrollo profesional o tareas de evaluación. Una de las cosas que me llama mucho la atención de la investigación basada en diseño es esta amplitud de las cosas que uno puede diseñar. Por ejemplo, un método de enseñanza innovador, por ejemplo, eso es uno de nuestros temas que más llama la atención a los que somos investigadores en matemática educativa o maestros de matemáticas. Entonces, el objeto es el método de enseñanza innovador, ¿no? Ese es el objeto del diseño, de la investigación de diseño. Puede ser materiales, por ejemplo, también me llama la atención. Comúnmente en la investigación en matemática educativa no se coincide que hacer un libro de texto sea parte de una investigación, pero desde una investigación basada en diseño, tendría sentido hacer un libro de texto, o un folleto o un libro didáctico o algo por el estilo, porque se refinaría este producto de investigación de diseño. En términos generales, esta idea de diseño viene de las matemáticas, de la investigación que ve a estas cuestiones de investigación educativa como aplicada o como algo más cercano a la ingeniería, donde queremos que las cosas funcionen. Por supuesto, basadas en cuestiones teóricas, teóricas y metodológicas, en este caso de investigación en matemática educativa. Otro aspecto que puede estar en este proceso son los programas de desarrollo profesional. El objeto de estudio puede ser un programa de desarrollo profesional y tareas de evaluación. Yo personalmente estoy investigando cuestiones de lo que está aquí señalado, métodos de innovadores. Estoy pensando, por ejemplo, a través de trayectorias de aprendizaje, cómo producir. El objeto de diseño es la trayectoria de aprendizaje. También estoy pensando en cómo diseñar programas de desarrollo profesional o cursos de desarrollo profesional
para profesor, bueno, estos programas son dirigidos a profesores de matemáticas, lo que nosotros podemos entender como formación de profesores, algunos de los que escuchan este video. En términos generales, la teoría educativa se utiliza para informar el diseño y el refinamiento de las herramientas y en sí misma que se refina en sí misma durante el proceso de investigación. Bueno, lo que dice es que, bueno, como he comentado, la investigación basada en sí es una metodología que no propiamente tiene una teoría asociada, aunque su concepción yo la veo muy relacionada con el constructivismo pelletiano o el socioconstructivismo, pero bueno, no tiene un marco teórico específico. Entonces uno utiliza una teoría educativa, en este caso, por ejemplo, podemos usar una teoría del aprendizaje matemático, y se utiliza para la investigación de diseño. Y bueno, la idea es que se informa, se transforma, se enriquece la teoría para entender el diseño del objeto de diseño que estemos tratando. Entonces, los objetivos de la investigación basada en diseño son crear herramientas innovadoras para que otros las usen, un poco como les decía antes, y describir y explicar cómo funcionan estas herramientas. Esta es una gran diferencia de cuando hace uno, por ejemplo, una investigación típica en matemática educativa, en donde probamos, por ejemplo, una herramienta para una estrategia de enseñanza de las matemáticas o algo por el estilo. Comúnmente se analiza cómo funciona en ese contexto, en ese caso, la herramienta. Aquí el objetivo del diseño es que también se pueda describir cómo funciona esa herramienta y dar cuenta de la variedad de las implementaciones de tal herramienta. Es decir, no basta comprobar, por ejemplo, una manera innovadora de enseñanza de las matemáticas, sino también hay que estudiar, describir, explicar y dar cuenta de cómo se debe implementar esta herramienta. De ahí la idea de la investigación basada en diseño. Se busca el diseño y se dice cómo se utiliza este diseño. Y en ese sentido, desarrollar principios y teorías que puedan guiar diseños futuros. En ese sentido, teorizar sobre cómo se pueden diseñar otras herramientas, ¿no? En última instancia, el objetivo de la investigación de diseño es transformador, busca crear nuevas posibilidades de enseñanza-aprendizaje y estudiar su impacto en los maestros, los niños y otros usuarios finales. Como he insistido, esto en investigación y diseño sobre todo está pensado para innovar o transformar una realidad específica, un escenario auténtico, un salón de clases, una escuela, un sistema educativo, algo por el estilo. Hay distintos niveles que uno puede plantearse de investigación de diseño. Otro objetivo es proporcionar las herramientas y procesos que permitan a los usuarios finales de la educación matemática, como profesores, estudiantes, administradores y políticos, abordar problemas prácticos en entornos auténticos. Esto de la autenticidad es muy importante en la investigación de diseño. El objetivo es que que lo que queremos transformar es auténtico, pues no es un experimento como tradicionalmente se entiende. Por ejemplo, queremos innovar un aula, iríamos a un aula real, en una escuela real, con un maestro real, en donde hagamos una investigación de diseño de aula. Ahorita voy a mostrar un poco más ese ejemplo de que hoy voy a extender, que es la de investigación de diseño de aula. Hay distintas características de lo que es una investigación de diseño. Bueno, comentarles que hay distintas aproximaciones, como es usual en casi cada uno de los aspectos relevantes de la investigación en matemática educativa o de la educación matemática, hay distintas visiones de lo que es una investigación de diseño o los sinónimos que se utilizan, ¿no? Yo básicamente me voy a enfocar en 3 referencias el día de hoy que están en línea, que yo sigo. Hay otras perspectivas que varían, no enormemente, pero sí varían. Algunas de las características ya las he comentado, por ejemplo, la creatividad y visión. El investigador que quiere hacer investigación y diseño, eh, trabaja con problemas en un contexto definido.
por ejemplo, puede estar interesado en cómo aprenden el concepto de función estudiantes de una prepa particular, en específico, una prepa o una escuela de nivel medio superior, y queremos que ellos aprendan, entonces lo tomas como algo, un reto específico, quiero desarrollar el concepto de función o quiero enseñarles a que entiendan el concepto de el concepto dependiente o algún concepto matemático, entonces es un problema real y hay que abordarlo de manera creativa, es decir, que tenemos que imaginar una solución a ese problema o visualizar. El otro aspecto importante es la validez ecológica, en donde el investigador estudia y perfecciona el diseño en entornos auténticos, como he insistido, como las aulas, ¿no? Bueno, esa idea de ecología es que es auténtico, es algo real, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una de las cosas que la investigación de diseño busca, estas cuestiones de innovar en escenarios auténticos o entornos auténticos. Otra de las características de la investigación de diseño es que es intervencionista interactivo. Como he insistido, uno quiere intervenir la realidad. Bueno, eso aquí se menciona mucho en la investigación de diseño, este tema de intervención, porque clásicamente muchas investigaciones en matemática educativa, bueno, una cantidad buscan como entender, describir, observar, pero no intervenir sobre la realidad en el del aprendizaje en un entorno específico auténtico. Y la otra es que se trata de resolver o de diseñar, de ahí la palabra de diseño, un poco la concepción que les decía que se parece como a la ingeniería, es que queremos diseñar algo con esos usuarios, entonces tenemos que probar distintos prototipos del diseño, digamos, de ahí la idea de iterativo, ¿no? Con materiales didácticos, por ejemplo, en esta fase se pueden realizar en muestras pequeñas de estudiantes. Posteriormente, a medida que evoluciona el diseño, el investigador se detiene a ver cómo funciona el diseño en manos de los usuarios finales. Digamos que si queremos probar un material didáctico, lo probamos con 2, 3 estudiantes, después con un salón de clase, después con varios salones de clase, con varios maestros. Ese sería un proceso típico de investigación de diseño. Se va iterativamente, se va evolucionando en la construcción del diseño. Bueno, como he insistido, esto de la investigación de diseño, estos prototipos o estos diseños de materiales o de procesos, objetos o herramientas, se están apoyadas en teoría, no es, digamos que esto está en el marco de la investigación en matemática educativa, entonces la investigación es una metodología que no tiene una teoría en sí, sino que se apoya en teoría. Y la investigación en diseño, la metodología, aportaría cuestiones teóricas. Sobre todo lo que busca la investigación de diseño no es construir o apoyarse sobre todo no busca construir teorías generales de aprendizaje matemático, sino más bien generalmente se enfoca en la explicación de cómo y por qué una característica particular de un diseño funciona de manera particular. Es decir, que busca entender el proceso de cómo funciona la teoría en un contexto específico de aplicación. No quiere como que entender cuestiones generales de aprendizaje matemático. Ahorita voy a ampliar el ejemplo un poco más esta idea. Hay muchas investigaciones de diseño en investigación en matemática educativa. En esta revisión de Cobb, Jackson y Dunlap 2017, menciona 3 grandes grupos de investigación que quieren diseñar qué. Como he mencionado, se puede diseñar muchas cosas, como un material didáctico, pero en términos más globales, hay investigaciones de diseño de aula, de desarrollo profesional y de organización. Una investigación de aula es cuando, ahorita lo voy a ampliar, ese es el ejemplo que voy a detallar, es cuando queremos diseñar un aula para que haya un cierto aprendizaje en los estudiantes. Ahí se construye un ambiente de aprendizaje para que los estudiantes aprendan un cierto contenido matemático. Y la otra investigación de diseño y desarrollo profesional es cuando queremos diseñar un programa de desarrollo profesional o un curso de desarrollo profesional dirigido a profesores de matemáticas. Y el diseño de una organización es cuando queremos, por ejemplo,
una escuela, queremos diseñar la enseñanza, queremos diseñar cómo funcione mejor la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en una escuela o en varias escuelas, o en las escuelas de un estado. Todo esto son, como ustedes pueden imaginar, cada uno de estas investigaciones de diseño tiene distintos niveles de dificultad. El ejemplo que quiero mostrar hoy con un poquito de detalle es la investigación diseño de aula. En la investigación y diseño de aula es en donde un equipo de investigación colabora con un profesor de matemáticas que podía ser un miembro del equipo de investigación para asumir la responsabilidad de la instrucción con el fin de investigar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en un dominio matemático particular. Aquí es donde empieza la idea, que sobre todo hacen mucha referencia a Cobb, Jackson y Dunlop, y que es una de las partes que les comentaba que me llama mucho la atención de la investigación de diseño, es que la investigación de diseño no está pensada propiamente para que la lleve a cabo una sola persona, porque como ustedes podrán imaginarse, en el ejemplo que ponía del material didáctico, tú tienes un material que lo pruebas con uno, dos, tres estudiantes, después con un grupo, después con dos, tres grupos, etcétera. La cantidad de trabajo que hay de conceptual, teórico, metodológico y de llevar a la práctica el diseño, pues es amplio. Entonces, comúnmente las investigaciones de diseño están hechas por equipos de investigación. De hecho, hay investigaciones, bueno, uno puede buscar en la literatura de investigación, 4, 5 autores, 6. ¿Por qué? Pues porque son equipos de investigación. Yo creo que esto de equipos de investigación funciona muy bien, sobre todo en los posgrados orientados a la investigación, donde se pueden incorporar varias personas, varios asesores, varios estudiantes, con un objetivo de hacer diseños diversos. Entonces pienso que esta idea de equipo de investigación es muy relevante. Por ejemplo, aquí menciona que el profesor del aula puede ser miembro del equipo de investigación. Yo estoy haciendo investigación de diseño, por ejemplo, con profesores en servicio que estamos innovando, estamos diseñando su aula de matemáticas como parte de la investigación. En todo caso, estas investigaciones son muy complejas, digamos que también hay distintas variantes, ¿no? Pero digamos que esta conceptualización, tenemos un aula, tenemos un equipo de investigación, el maestro del aula podría ser miembro del equipo de investigación y tomamos control, digamos, bueno, aquí le llaman responsabilidad, de esa instrucción. Esta, por ejemplo, es una de las metodologías que más me llaman la atención de investigación de diseño. Entonces, bueno, hay distintas fases para innovar en un aula de matemáticas. Por ejemplo, desarrollar un marco interpretativo sobre cómo vamos a investigar, cómo vamos a entender el diseño del aula. Al realizar un estudio de diseño de aula, el equipo de investigación realiza interpretaciones continuas, tanto de la actividad matemática de los estudiantes como del entorno de aprendizaje del aula. Digamos que básicamente no hay un marco teórico específico para llevar a la práctica en un diseño de aula, pero digamos que las ideas constructivistas y otras ideas funcionan perfectamente, pero básicamente se trata de que debe haber actividad matemática y eso produce algún aprendizaje. Por ejemplo, es la idea general que yo manejo en mis investigaciones. ¿Qué actividad? Pues ahí está, depende de las teorías y depende de distintas cuestiones, ¿no? Y aquí lo relevante es que se tiene que también, se tiene que interpretar y analizar el entorno de aprendizaje, porque nosotros queremos diseñar el aula, no solo para lograr el aprendizaje de estos estudiantes o promover el aprendizaje, porque el diseño propiamente no se trata de que los estudiantes logren el aprendizaje, sino de lo que se trata es mejorar el diseño del aula para que potencialmente mejore el aprendizaje, pero en otros grupos o en otras aulas. Estas interpretaciones implican necesariamente suposiciones sobre los procesos de aprendizaje matemático y sobre los aspectos del entorno de aprendizaje en el aula que son potencialmente importantes para el aprendizaje de los estudiantes. Aquí básicamente lo que voy a decir es con algún detalle, lo que significa llevar
un experimento de diseño del aula. Esta es la fase 1. La fase 2 es la preparación para el estudio del diseño de aula. En principio, tenemos que especificar las metas del aprendizaje matemática de los estudiantes. Los estudios de diseño de aula son útiles para probar y revisar conjeturas sobre el desarrollo de formas de razonamiento específicas de dominio de los estudiantes que rara vez ocurren en situ. Bueno, lo que dice básicamente es que tenemos que hacer una meta de aprendizaje y nosotros tenemos que imaginar cómo se puede desarrollar esas formas de razonamiento. Es como es lo básico. Esta fase es como que todos los profesores de matemática que lo tenemos claro, o los investigadores, queremos una meta de aprendizaje. ¿Cómo lograr esa meta? Esa es la siguiente fase, que lo que se habla, queremos establecer un punto de llegada de razonamiento matemático, de aprendizaje, y un punto de salida y un punto de llegada. Entonces, hay que establecer los extremos. El primer extremo, como decía, es las metas de aprendizaje, y el otro extremo es documentar el punto de partida de la instrucción. Sería como de lo que saben los estudiantes al principio, a donde queremos que lleguen, y la fase 3 es delinear una trayectoria de aprendizaje en estos estudiantes. Entonces, esta primera fase es como lo que se entiende como la trayectoria de aprendizaje. Bueno, yo en particular, igual, esta trayectoria de aprendizaje sí es un concepto teórico de la metodología. Digamos que sí tiene una componente teórica, quizá me estoy es lo único que contiene una teoría propiamente, y la idea es esa que les decía. Por eso les decía que el constructivismo, si bien no es un marco, no está asociado propiamente a un marco teórico particular, pero es muy consistente con el constructivismo y con otros marcos teóricos. Básicamente se trata de llevar de un estado inicial de conocimiento a un estado final de conocimiento en los estudiantes y llevarlos por un camino. Hay distintos términos. Aquí, por ejemplo, tomando estas fuentes, hablan de razonamiento matemático, hablan no tanto de conocimiento matemático. Ahí habría que precisar qué significa en función del marco teórico que se utilizan. Por ejemplo, en estas trayectorias de aprendizaje, yo he trabajado pues, los marcos teóricos que utilizo, como el razonamiento covariacional o la teoría POE, o bueno, algunas otras que he utilizado para dar cuenta del aprendizaje matemático. Bueno, todo esto tiene que situarse en un contexto teórico, ¿no? Como he insistido, esta metodología, aunque no tiene marco teórico, pues hay que situarlo en un marco teórico. En general, la investigación de diseño busca desarrollar una teoría instruccional específica de un dominio matemático. Como decía antes, no se trata, por ejemplo, estas teorías que yo utilizo, o algunas otras, son como teorías generales de aprendizaje matemático. Lo que se busca aquí es en un dominio matemático específico o en un concepto matemático. Por ejemplo, si usáramos la teoría de Simon de trayectoria de aprendizaje, ahí básicamente es un marco teórico que busca y conceptualizar y entender qué es la construcción de conceptos matemáticos. Entonces, por eso es tan consistente. Pero no se trata de un asunto general de cómo aprender matemáticas, sino un dominio específico. ¿Cómo se entiende derivada? Entonces dices tú, hay que empezar con los estudiantes aquí, ahí hay que terminar con ellos aquí, y planeo, diseño una trayectoria, un camino, en función de ese contexto particular de aula que quiero innovar, y eso es lo que busca entender, esa teoría instruccional específica del dominio. La teoría de instrucción, y bueno, por supuesto está asociada con el aprendizaje. Bueno, la siguiente etapa de la metodología, pues es experimentar lo anterior, ¿no? El diseño de la trayectoria de aprendizaje se pone en práctica en un salón de clases, comúnmente tomando en cuenta esta teoría del aprendizaje, es un conjunto de actividades o secuencia de actividades, se hacen y se ve si se logra el aprendizaje. Una de las cosas que se diferencia con otras metodologías de investigación en matemática educativa es que la investigación de diseño busca
que tengamos la trayectoria y cómo funciona esa trayectoria, cómo llevarla a cabo, cómo gestionar el ambiente de aprendizaje, cómo, para que otros usuarios lo puedan utilizar, por ejemplo, otros maestros. No es tanto el objetivo si ver si la trayectoria no funciona, que por supuesto se hace, pero no es exactamente el objetivo, es como tiene estos varios objetivos. Entonces, se experimenta comúnmente, pues de lo que se trata es de hacerlo en una clase de matemáticas, registrar lo que ahí ocurre. En ambientes presenciales, pues se utilizan videocámaras, se trabaja con estudiantes en un aula, está el profesor, está algún miembro o más de un miembro del equipo de investigación. Yo actualmente estoy haciendo mucho esta actividad en escenarios virtuales, sobre todo debido por la pandemia de COVID que estamos viviendo actualmente. Entonces, este asunto de la experimentación, pues hay que recopilar datos. No me voy a detener mucho aquí, simplemente lo que decía antes, ¿no? Pues, básicamente se trata de documentar el diseño, de ver cómo funciona el diseño, bajo qué condiciones, entonces hay que documentar, bueno, los típicos. Como mínimo, los miembros del equipo de investigación deben recopilar datos que les permitan documentar tanto el proceso de aprendizaje de los estudiantes en las sesiones de aula como en el entorno de aprendizaje, desarrollar el aula que incluye los apoyos implementados para el aprendizaje de los estudiantes. Es como todo lo que les decía. Es lo mínimo que se tiene que recopilar. Bueno, después está lo de la iteración, que es uno de los componentes básicos de la investigación de diseño, es que tú tienes llamémosle en ese términos, prototipo, diseño 1, ves cómo funciona, ves bajo qué condiciones funciona, y lo pruebas otra vez, y lo pruebas otra vez, tantas veces como alcance. En ese sentido, este proceso iterativo se me hace muy relevante y práctico, o bueno, no práctico, sino como que se puede llevar a la práctica, sobre todo articular la investigación con los procesos de formación del posgrado o de equipos de investigación, porque cada iteración se puede reportar como una investigación en un proceso de formación de maestría o maestría y doctorado. Este tipo de cuestiones yo las trabajo mucho, sobre todo porque soy maestro de maestría y doctorado, y varios estudiantes que trabajan conmigo en maestría después ingresan al doctorado, entonces los invito a empezar desde la maestría una investigación de diseño y en la maestría reportar el primer ciclo de iteración y después si quieren seguir en maestría y doctorado, seguir con los distintos ciclos de iteración de la investigación de diseño. Bueno, después está el análisis retrospectivo, se analiza lo que ocurrió, se explica cómo funciona el diseño, bajo qué condiciones, y se establece, bueno, en resumen, uno de los principales objetivos teóricos del estudio de diseño del aula es desarrollar una teoría instruccional específica de un dominio matemático, un poco como les decía, ¿no? Entonces, el análisis retrospectivo es para construir esta teoría instruccional. Yo, como les he comentado, sobre todo estoy haciendo investigación sobre trayectoria de aprendizaje de distintos conceptos en distintos niveles escolares. Y bueno, después hay unas cuestiones técnicas que yo creo que para los fines de este video ya no voy a decir mucho. Y lo que quiero mencionar es las limitaciones y retos. Como ustedes se pueden imaginar, una investigación de diseño pues tiene distintas complicaciones, distintas oportunidades, distintas dificultades, bueno, como cualquier método de investigación. Lo primero que he insistido en esta presentación es que la investigación de diseño en sí no está pensada, no parece factible para que lo haga un solo investigador, sino más bien equipos de investigadores. Pues digo mínimo dos, ¿no? Para que sea equipo. En ese sentido, pues hacer investigación de diseño en posgrado me parece muy bien. Me parece una metodología adecuada en donde mínimo está el asesor y el asesorado haciendo una investigación de diseño. Hoy el ejemplo que he puesto es de investigación de diseño de aula, pero hay otras cosas. Por ejemplo, de un material didáctico, de algún artefacto digital, bueno, distintas cosas posibles. Entonces, requiere el equipo. En ese sentido, yo pensaría que la investigación de diseño también puede funcionar para hacer equipos de investigación, en donde un equipo de investigación se dedique al diseño de algo en particular, como el diseño de aula, donde uno puede ser maestro, otro puede ser el asesor, otro puede ser otro estudiante de posgrado que está en formación.
o investigadores consolidados, pues depende cómo se arme el equipo de investigación. Una de las limitaciones o problemáticas de la investigación de diseño es que llevan mucho tiempo, porque pues imagínense lo que revisamos la literatura, estudiamos la teoría, hacemos una iteración, hacemos otra, y como les comentaba, esto queda muy bien en equipos de investigación inscritos a un posgrado, como aquí trabajo yo en Guerrero, en la Facultad de Matemáticas, porque pueden involucrar a estudiantes de maestría, doctorado, en un equipo de investigación, en donde hay uno, dos o más trabajos de investigación de diseño. Una de las características que la investigación de diseño tiene muchos datos. Entonces, bueno, la ventaja es que hay mucha información que se puede analizar, por lo tanto, se pueden hacer distintos reportes de investigación. Es una ventaja, bueno, también es una desventaja, se puede ver como una problemática. Pues es más rica en datos que otros métodos de investigación. No es lo mismo entrevistar a 5 estudiantes y ver qué piensan sobre un tema a diseñar un aula, ¿no? Pero bueno, es una de las ventajas. En ese sentido, se requiere mucha disciplina para hacer una investigación, sobre todo porque es de largo plazo. Entonces, por eso creo que la investigación de diseño queda perfecto para la formación de estudiantes de doctorado, pero por supuesto también de maestría. Y en mi caso, estoy implementando esta idea de investigación de diseño, estudiantes de maestría hacia doctorado. Y bueno, otra de las problemáticas que no es exclusiva de investigación de diseño, pues la problemática de escribir o redactar una investigación de diseño, sobre todo por la extensión de cosas hay que tratar. Entonces, bueno, pero les decía que eso se puede resolver haciendo reportes parciales de cada ciclo y presentar distintas investigaciones. En ese sentido, también es práctico en los programas de formación de doctorado que donde se quiere reportar investigación una o varias veces durante el doctorado. Muy bien, entonces el objetivo, bueno, esas son mis referencias. De lo que hoy dije, básicamente lo dicen estas 3 referencias. Como les decía en un principio, hay distintas concepciones e ideas de lo que es la investigación de diseño. Hay otras que varían de lo que dije hoy, pero bueno, esta es la que yo seguí. Y el otros ejemplos que les invito a después hacer videos futuros es, por ejemplo, de cursos de desarrollo profesional o de organización, de diseño de organización, que creo que sería muy relevante para los que estamos interesados en estas cuestiones de investigación en matemática educativa y de cómo nuestra investigación puede incidir en la realidad educativa, en escenarios auténticos, ¿no? Muy bien, pues ese era el objetivo de esta presentación. Y pues cualquier comentario, bienvenido. Muy buenas tardes, días, noches.